Queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran? Vamos a continuar con nuestro trabajo de física. En esta oportunidad tenemos la sesión movimiento circular uniforme. Debemos de considerar que la cinemática que nosotros venimos trabajando en esta primera etapa del conocimiento y reconocimiento de algunos términos involucra diferentes tipos de movimiento. Cada uno de ellos se caracteriza por la trayectoria que recorre. Tal es el caso en el movimiento rectilíneo, en el movimiento parabólico y hoy día el movimiento circular. En este tipo de movimiento, su trayectoria es una circunferencia. Podemos apreciar ahí en la imagen, tenemos nosotros a un cuerpo que gira, lo está haciendo de manera lenta para poder identificar. Esta línea de verde que señala está cambiando de dirección constantemente. La línea de verde es una línea que genera una fuerza que mantiene ligado el cuerpo hacia el centro del eje de las coordenadas. Y dense cuenta que a medida que el cuerpo va girando, aparece un ángulo que incrementa su tamaño, reduce su tamaño y de esa manera sucesivamente. El movimiento circular uniforme es un movimiento en la cual va a presentar velocidad constante. Por eso es uniforme. Circular por la trayectoria y movimiento por el cambio de posición. ¿De acuerdo? Pero, le voy adelantando, este tipo de movimiento presenta dos tipos de velocidades. La velocidad tangencial y la velocidad angular. ¿Cuándo decimos que la velocidad es tangencial? Cuando relacionamos el espacio que recorre, ¿sí?, la longitud de la circunferencia o longitud de arco que recorre a través del tiempo. ¿Y cuándo será una velocidad angular? Cuando la relacionamos con el ángulo que barre o el ángulo que recorre a través del tiempo. Entonces, para ello vamos a estudiar las características de cada una de ellas. Velocidad angular, ¿correcto? Para el símbolo de la velocidad angular lo tenemos a continuación. La unidad con la cual nosotros vamos a representar siempre son radianes por segundo, RPM, revoluciones por minuto, RPS, revoluciones por segundo. Una revolución vendría a ser las vueltas, la cantidad de vueltas que da en cada minuto o la cantidad de vueltas que da en cada segundo. Como les había comentado, la velocidad angular con quién tiene relación, con el ángulo que barre. Aquí podemos darnos cuenta en la imagen, la esferita, cada vez que recorre un ángulo va aumentando su tamaño. A medida que va rotando, su ángulo va incrementando y va utilizando una unidad de tiempo. Debemos recordar que toda esta vuelta de la circunferencia, como aquí señala, es 360 grados. Y 360 grados es equivalente a 2pi radianes. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos la velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial también se le conoce como velocidad lineal. ¿Por qué razón? Por las unidades. Dense cuenta que la velocidad lineal que nosotros habíamos trabajado en el MRU, en MRV, en caída libre, e inclusive en movimiento parabólico, la unidad con la cual se representa es metros por segundo. También puede ser en otras unidades como es centímetros por segundo. Una velocidad tangencial es una magnitud vectorial. Ya habíamos visto que en la primera figura, a medida que el cuerpo va rotando, y acá está señalizado, a medida que el cuerpo va rotando, la dirección va cambiando. Constantemente cambia la dirección. Lo que no cambia es el valor, el módulo de su velocidad. Se mantiene siempre constante. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos comentado que tiene que ver con la longitud de arco que recorre a través del tiempo. Y la longitud de arco es una unidad de longitud. Entonces, por ello, que nosotros podemos decir que la velocidad tangencial es el espacio que recorre a través del tiempo. ¿Sí? Si se trata de toda la circunferencia, la longitud de la circunferencia, ¿cuánto vale? 2pi por r. Sobre, como dio una vuelta,
T vendría a ser el periodo. Entonces, jóvenes, son dos tipos de velocidades, ambas constantes, que se presentan en el movimiento circular uniforme. Pero si ustedes recordarán, cuando nosotros decimos movimientos uniformes, implica que sus aceleraciones son cero. Efectivamente, yo podría decir que la velocidad tangencial es constante, por lo tanto su aceleración tangencial es cero. Digo que la velocidad angular es constante, por lo tanto su aceleración angular es cero. Pero aquí vamos a considerar otro tipo de aceleración, como es el caso de la aceleración centrípeta, que lo vamos a definir después. Quiero relacionar ambas velocidades para concluir esta parte. Si bien es cierto, una tiene que ver con el ángulo, la otra tiene que ver con la longitud de arco, de alguna u otra manera ambas velocidades se relacionan a través del radio. ¿Qué quiere decir ello? Que la velocidad tangencial es igual al producto del angular por el radio. ¿De acuerdo? ¿El radio qué viene a ser? La línea, el espacio geométrico que va del centro hacia la periferia o contorno de la figura. Aquí abajito en la parte inferior hay algo que está marcadito, dice no olvidar. Nunca debemos olvidar al momento de resolver los ejercicios. ¿Por qué? 360 grados sexagesimales equivalen a una vuelta. Una vuelta es una revolución. Y una revolución representa 2pi radianes. Eso hay que tomar en cuenta. Ahora sí, viene lo que corresponde a la aceleración centrípeta o aceleración radial. Aquí en la imagen podemos apreciar, la línea que está de verde es aquella aceleración que se mantiene siempre en dirección hacia el centro, buscando no escapar de su trayectoria. Eso hace que la trayectoria permanezca siempre constante y tenga la forma de esta circunferencia. Siempre se dirige hacia el centro de rotación. La definición de la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o la velocidad angular al cuadrado por el radio. La aceleración centrípeta hace y siempre es metros por segundo al cuadrado. Bien, en conclusión, ¿qué características nosotros hemos podido percibir o rescatar del movimiento circular uniforme? Primero, que su velocidad angular es constante, su velocidad tangencial o lineal también es constante, la trayectoria es una circunferencia, el módulo de la aceleración tanto tangencial como angular es cero, la aceleración centrípeta siempre se dirige hacia el centro. Bueno, y cada vez que un cuerpo recorre toda una vuelta, eso se llama periodo. Y el número de vueltas que recorre a través del tiempo se llama frecuencia. Y la frecuencia se mide en hertz, el periodo se mide en segundos. En otras palabras, el periodo es la inversa de la frecuencia y la frecuencia es la inversa del periodo. Bien, acá tenemos algunas ecuaciones que es el resumen de lo que ya acabo yo de mencionar, como por ejemplo, el periodo es la inversa de la frecuencia o la frecuencia es la inversa del periodo, lo que corresponde a la velocidad tangencial, 2pi por r sobre periodo o 2pi por r por la frecuencia, la velocidad angular es 2pi por periodo o 2pi por la frecuencia. La relación entre la velocidad tangencial y la angular es el radio, y la aceleración centrípeta definida para su velocidad tangencial como para su velocidad angular. ¿De acuerdo? Bien, mis queridos estudiantes, de esta manera tratamos de contribuir a mejorar su aprendizaje. Yo sé en la situación en la cual nos encontramos, humildemente y desde el lugar que me encuentro, pretendo darles el soporte de conocimientos básico para que ustedes puedan emprender el camino tan misterioso, tan importante, tan exquisito de la física. Vamos a resolver algunos ejercicios para poder aplicar todo lo que acabo de explicar. Lo básico que siempre ustedes van a encontrar en cualquier tipo de problemas de este caso: convertir. ¿De qué manera convertimos 120 RPM, que son revoluciones por minuto, a radianes por segundo? Muy bien, solución.
Decimos nosotros y lo vamos a desmenuzarlo. ¿Qué quiere decir? 120 RPM es 120, la R de revoluciones, la P de por, en este caso es un cociente, y la M de minutos. Entonces, no olvidar que en las dos diapositivas anteriores había un enunciado en la parte inferior que decía no olvidar, lo vuelvo a escribir acá. 360 grados hexagesimales equivalen a una vuelta a una revolución, y una revolución 2 pi radianes. Muy bien, con estas equivalencias vamos nosotros a utilizar para poder convertir. Tomamos 120 revoluciones por minuto. No olvidar que una revolución es equivalente a 2 pi radianes. ¿Y por qué utilicé esa equivalencia? Primero, porque quiero eliminar las revoluciones, y segundo, porque quiero quedarme con los radianes. Muy bien, continuamos. ¿Cuál sería el otro inconveniente? Los minutos. Los minutos deben convertirse en segundos, y ustedes saben que un minuto equivale a 60 segundos. Por ello, ahí está, 1 minuto 60 segundos. De esa manera yo logro simplificar revolución con revolución y minuto con minuto. ¿Con qué me estoy quedando? Con radianes y con segundos. Lo demás es una operación. 120 por 2 pi, 240 pi, entre 60. Y eso será 4 pi radianes por segundo. ¿De acuerdo? Otro problema más. Seguimos. Parte B. Vamos a convertir, en esta oportunidad son revoluciones por segundo a radianes por segundo. Muy bien. Solución. Tomamos vamos a definir R de revolución por de división y S por segundos. Entonces, yo quiero llegar a radianes por segundos, pero tengo algo que ya está hecho. Los segundos ya están expresados en los que yo necesito. O sea, el inconveniente únicamente será expresar las revoluciones en radianes, y eso ya lo hemos visto. Tomamos en cuenta lo que ya acabo yo de mencionar y podemos decir 80 revoluciones por segundo. Sabemos nosotros que una revolución vale 2 pi radianes, y ahí está lo que yo necesito. Ahí están los radianes y ahí están los segundos, porque las revoluciones se van a eliminar. De esa manera nosotros lo único que hacemos es tener que multiplicar 80 por 2 pi, 160 pi radianes por segundo, y hemos dado solución a la parte B del problema número 1. Bien, otro problema más relacionado con este tema. Siguiente situación. Ojo, un cuerpo posee una velocidad de 10 pi radianes por segundo. Cuando yo digo radianes por segundo, ¿a qué tipo de velocidad estoy haciendo relación? A la velocidad angular. Es constante, y ya sabemos que en el movimiento circular uniforme las velocidades son constantes. La pregunta es calcular el número de vueltas por minuto. Muy bien, vamos a la solución. Siempre debemos anotar los datos. ¿Qué datos tenemos? La velocidad angular, tenemos el tiempo, que es medio minuto, es decir, 30 segundos, y me piden calcular el número de vueltas. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Aquella que tenga que ver con el tiempo, aquella que tenga que ver con la velocidad angular y con el número de vueltas. Pero hablar de número de vueltas es hablar de frecuencia. Entonces por ahí vamos orientando. La fórmula a utilizar será 2pi por f. ¿Por qué esa fórmula? Tenemos la velocidad angular, el 2pi es una cantidad constante y el f es la frecuencia. Pero frecuencia tiene su definición. La frecuencia es el número de vueltas a través del tiempo. Y ahí está lo que nosotros necesitamos, el número de vueltas. Reemplazamos. Despejamos, porque yo quiero hallar el número de vueltas. El tiempo pasa a multiplicar con la velocidad y el 2pi pasa a dividir. De tal manera que el número de vueltas quedará velocidad angular por tiempo entre 2pi. Reemplazamos por los valores que ya están señalados en los datos. Es decir, para la velocidad angular 10pi, el tiempo es 30 sobre 2pi. Aquí simplificamos y esto me va a quedar un valor que es equivalente a 150
vueltas o 150 revoluciones. ¿De acuerdo? Bien, otro problema más por si no hemos entendido. Tercer ejercicio. Muy bien. En el tercer problema hay que tomar en cuenta lo que señala el enunciado. Una partícula gira con una rapidez, o sea, con una velocidad 2 metros por segundo y una aceleración centrípeta de 4 metros por segundo al cuadrado. Hallar el radio de su trayectoria. Solución, datos. Lo primero que debemos hacer siempre son datos. ¿Qué tenemos? Tenemos la velocidad tangencial o llamada lineal. Tenemos la aceleración centrípeta y me piden calcular el radio. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la fórmula correspondiente. Tenemos dos fórmulas para la aceleración centrípeta. Vamos a utilizar la que tenga que ver con la velocidad tangencial. Entonces la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Reemplazamos por los valores que ya el problema los tiene, pero antes vamos a despejar R, pues el R está aquí. Vamos a intercambiar acá un poco y a ver a qué expresión llegamos. Entonces el radio será igual la velocidad al cuadrado entre la aceleración centrípeta. Ahora sí, reemplazamos. ¿Cuánto es la velocidad? 2, dato que está en el problema. ¿Cuánto es la aceleración? 4. 2 al cuadrado entre 4 es 1. Entonces el radio vale 1 metro. ¿Ok? Siempre debemos darnos cuenta que las unidades deben estar representadas en el mismo sistema. Es decir, si trabajamos con velocidad en metros, la aceleración también tiene que estar en metros, el tiempo tiene que estar en segundos, tal cual en ambas situaciones. Y de esa manera no vamos a tener ningún problema. Bien. Ahora sí, el trabajo por parte de ustedes. Aquí tenemos dos propuestas semejantes a las que hemos visto anteriormente. Se les pide leerlo con bastante cautela y resolverlo aplicando los mismos principios, el mismo procedimiento antes mencionado. De esa manera, sus resultados van a ser los esperados. Bien, jóvenes, de antemano se les agradece por la atención prestada. Sigamos trabajando con el mismo empeño y entusiasmo y pronto nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por todo.